Hola, bienvenidos a otro video del canal. Esta vez seguiremos hablando de historia, pero no de la historia universal o de historia del mundo como hemos hecho en los videos de la Segunda Guerra Mundial, sino esta vez hablaremos de la historia de los videojuegos. Sí, porque vamos a hacer varios videos acerca de videojuegos, pero queremos comenzar hablando acerca de su historia, ¿no? Porque es siempre importante saber la historia. Es saber el contexto de cada de estas videoconsolas, videojuegos o como lo que sean. Comenzaremos del comienzo, el comienzo de la historia de videojuegos. Los videojuegos en general, no solo las En general, no solo la consolas, consola. porque hay muchas cosas que hablar Eso acerca de incluye eso. los arcades, los handhelds, las Computadoras. computadoras y todo como decirlo. Bueno, vamos a hacer varios videos acerca de esto porque es muy largo la historia de los videojuegos. Vamos a comenzar con lo más antiguo, ¿no? La primera generación de videoconsolas se le considera entre el año 1972 al año 1980-83 más o menos. Pero antes de O sea, esto, los juegos ya existían. claro, sino que te digo para que sepas más o menos la primera generación de videoconsolas. Sí. Pero videojuegos en sí ya existían desde antes, ¿no? Am, los... ¿Cómo te puedo explicar? El primer videojuego comercialmente disponible era un videojuego que se llamaba Computer Space, que apareció en 1971, más o menos a finales del 71, entre noviembre y diciembre del 71, Sí. y fue diseñado y programado por Nolan Bushnell. Bueno, Nolan Bushnell, para que ustedes sepan, fue el que creó también el videojuego Pong y el creador de Atari, La compañía de Atari. la compañía Atari. ¿Okay? En esa época él supongo que era programador, ¿no? Era un ingeniero. Pero ese es el primer videojuego disponible Al mercado. al mercado, ¿no? Comercialmente. Pero era muy pequeño todo. Todo era muy pequeño porque la gente no sabía en realidad Claro, de videojuegos, claro, ¿no? claro. Los que sabían esas cosas eran gente que estaba metido en eso, en tecnología, como en las universidades como el MIT y cosas así, ¿no? Especialmente el MIT. El MIT, porque hay mucha historia ahí, ¿no? Claro, digno de esto, historia arcaica. Bueno, si les he dicho que este juego, Computer Space, se creó en 1971, casi una década antes de eso, en el año 62, para ser más exactos, fue en abril del 62, um, uh, se creó un videojuego. Sí. Bueno, le podría decir el primer videojuego de toda la historia. El primer video que se sepa, ¿no? Que tenga... Este juego se llama Space War. Space War. Space War, así. Space War. Pero este juego no fue disponible así nomás para el público. Este juego solamente lo jugaban los estudiantes y trabajadores de las universidades, bueno, especialmente el MIT, que fue donde se creó este videojuego, y de ahí se expandió a las diferentes universidades que habían en el área. Habla un poquito de la computadora que fue creado este juego. Este juego fue diseñado por Steve Russell. Como les digo, este juego fue hecho en 1962. Fue creado en una computadora, en una PDP-1, que esa computadora es del año 59. Esa computadora cuando se llega al MIT, o sea, cuando está disponible para los estudiantes, para todo, era nueva. Claro, por la época. Claro, por la época. Era nueva y era una mini computadora, porque la computadora era grande. Era el tamaño de paredes, ¿no? Para el estándar actual, es una gigante, una cosota, ¿no? Porque son varias cosas. Era una computadora, ¿qué te digo? Así, ¿no? Grande, así. Pero era chiquita comparada a las computadoras que existían. Tenía un monitor solo, separado del PC, de la PC. Sí, pero el CPU básicamente era como un estante, ¿no? Una Sí, cosa grande. sí. Tenía varias cosas, una impresora y todo eso. Pero comparado a las computadoras que existían, las computadoras normalmente eran tamaño de todo un cuarto grande. Como ¿no? la ENIAC. Sí, las computadoras eran gigantes, cosas así. Pero esa era una mini computadora, la PDP-1. En esa computadora se creó este juego, ¿no? El Space War. Y no solo eso es lo importante de esta computadora, Claro. sino que con esta computadora se crea la cultura hacker, ¿no? La cultura hacker comienza con esta computadora en
en esa universidad, en el MIT, ¿no? Increíble. Por los estudiantes y la gente que trabajaba ahí, ¿no? Que eran gente que sabía un montón de Es tecnología. impresionante cómo podemos rastrear la historia, no solo de videojuegos, sino de los supuestos hackers, de una sola computadora pequeña. Bueno, no pequeña, pero una sola computadora arcaica y 59. Y esto estamos hablando del año 61 del juego, ¿no? 62 por ahí. Bueno, 62, sí, tienes razón, 62. Bueno, es impresionante siempre pensar en esas cosas, ¿no? Mucha gente no sabe de esto. Pero como les decía, ese juego no fue disponible para el público en general, solamente para los estudiantes y trabajadores de las universidades tecnológicas. Entonces, Computer Space, que es el juego que les hablé antes, Sale casi una década después. claro, casi una década después, Sí. porque fue entre noviembre y diciembre del 71, Ujú, y fue diseñado por Roland Bushnell, ujú. ¿no? Que él fue el que hizo el juego de Pong, ¿no? Entonces, vamos a Pong. O antes de Pong, ir a la primera videoconsola. Ah, claro. Claro, antes de Pong, ir a la primera videoconsola. Porque todo eso fue pasando así, rápido, ¿no? La tecnología avanzó desde esas épocas hasta la actualidad bien rápido, ¿no? Sí, Comparado a uno- la anterior. Claro, la si anterior uno historia. cree que la historia luego la tecnología avanzó rápidamente en los 90s, también hubo un salto bien grande entre los 60 y los 70s, ¿no? Sí, porque los microcomponentes, Los microchips. microchips, Sí. los chips, todo eso, antes no existía, ¿no? Y esta consola no fue creada así. La consola que les hablo es la Magnavox Odyssey. Esta consola apareció en el año 72, desarrollada por Magnavox. Ujú. Es la primera videoconsola de la historia de los videojuegos. Eh, Esta videoconsola tenía sus controles, Aunque sean separados, eran unidos permanentemente a la consola. claro, estaban conectados permanentemente a la consola, pero uno tenía la libertad de jugar de acá y él con su control, Claro, ¿no? claro. No era un tablerito que tenía. No, es que eso vamos a ir después, ¿no? Ujú. Que es la que vinieron después. Entonces, básicamente los juegos eran como palitos, como tenis, y uno para diferenciar un juego del otro, simplemente el juego te venía como un tablero, como un juego de mesa, Sí, sí. con diferentes accesorios, ¿no? Te venía con tarjetas, con diferentes Fichas. fichas, con cuadernos para que lleven los Y puntajes. para diferenciar lo que estabas jugando, para poner sobre la Sí, pantalla como tenían como una, ¿cómo se le puede decir? un overlay. Sí, pero en español la palabra es, bueno, era como un vinilo, Plástico, un vinilo de plástico. pero era entre transparente, Ujú. porque tenía dibujados cosas, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, tenía como un estadio de fútbol o de tenis o O cosas tenía así. como un tablero, pero en el juego, en la Sí. pantalla, algo así. Entonces uno lo ponía en la televisión y te imaginabas que estabas jugando ahí. Y Espero que para lo que estoy escuchando esto sea ir loco. O sea, ¿cómo ve un videojuego cruzar cosas de los juegos de mesa? Pero así era porque las limitaciones de la claro, tecnología. estamos hablando del año 72, una videoconsola de hogar, no de Claro, arcade, ¿no? claro. Entonces, pero esa es la primera videoconsola, ¿no? Y también, no fueron, o sea, no vendió mucho porque recién estaban haciendo esa cultura y ese mercado, Claro. ¿no? Era nuevo y este producto también era caro, no era algo barato. Para la época $100 era mucho. Claro, era carísimo, ¿no? Pues estamos hablando de hace cuántos años, 72. ¿cuántos años? 50, Más o menos. 50 años atrás. 50 años atrás. Wow. Medio siglo. Entonces, Aunque más, creo. esta consola no utilizaba los microchips, ¿No? como las consolas que vinieron después, ¿no? Por eso es la diferencia, ¿no? Y también, al conectarla al televisor no producía sonido tampoco, ¿no? O sea, todo era la imaginación de uno. Bueno, esta consola, al salir esta consola, entonces inspiró a otras compañías y a otros programadores en crear algo así. A la misma Magnavox, A la misma que Magnavox, actualizó ¿no? su diseño. Sí. Y Magnavox Odyssey es la primera. De ahí ya hubieron las Odyssey Series, ¿no? 100, 200, Sí, hubieron 300. un montón de modelos y todo. La que parecía más avanzada era la versión 3000, creo que era 4000, que Sí. tenía ya sonido y todo eso. Sí, sí, ya. Pero eso pasó después, ¿no? A los años. Mucho después. Sí. Entonces,
Y también las variantes que hubieron de otras compañías Sí, que copiaban. sí, como la copia de Sears, yo creo, con otra Sí, consola. bueno, Sears es una empresa grande, importante en esa época que Tal vez recuerden lo que era Sears, porque muchos tenemos la edad sí, para recordar que era Sears Sears. era, bueno, casi no existe, ¿no? No, casi no existe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Nolan Bushnell, para variar, él mira esta consola, ¿no? La Magnavox Odyssey, y él se inspira por esta consola y el juego para crear el primer videojuego de arcade conocido y grande de la historia, que es el Pong, ¿no? Este juego sí realmente fue comercial, un suceso comercial y vendió un montón, y este juego fue el que inspiró a todo lo demás, lo que vino Al después. año nomás, ¿no? Sí, no, El el mismo juego, año, el mismo el año. mismo año Mismo que año. apareció la Magnavox Odyssey, apareció el Pong en Ujú. los arcades. En los arcades que no eran de videojuegos aún, ¿no? Eran de... Ponle, lo que había eran juegos de pinball. Pinball. Habían juegos, pues, lo que hay siempre en los arcades, ¿no? Juegos de Hockey, fútbol, fútbol, fútbol. todos esos juegos, ¿no? Agarrar con la máquina los Bueno, muñecos. todas las cosas que hay menos de videojuegos. Entonces, este es el primer videojuego, el Pong, ¿no? Que se hizo famoso en los arcades y que realmente creó, yo creo, toda esta cultura de videojuegos, ¿no? El Pong, famoso, ¿no? El Pong, a diferencia de los juegos de Magnavox Odyssey, el Pong sí te contaba los puntos, te contaba cuántos... Era en verdad un videojuego. Sí, te contaba cuántas veces perdías y cuántas tenías Y tenía un oportunidades. game over también. Claro, tenía todo eso, ¿no? Y tenía sonido, y tenía, bueno, impresionante. Para la época. Claro, era multiplayer también, ¿no? Bueno, el Odyssey también era Era multiplayer. multiplayer. Este, ya para esto, cuando sale el Pong, ahí nomás ya empiezan a salir ya las consolas caseras, o de casa, mejor dicho, que inspiradas en el Pong y obviamente en la base del Odyssey, mezclar esas dos cosas, ¿no? Aparecen las consolas Pong, ¿no? ¿Cómo le decían Pong? Atari Pong. Bueno, las Atari Home Pong, Home que Pong, es sí, una, Home Pong. ¿no? Atari, ya Nolan Bushnell creó la compañía Atari también, ¿no? La Coleco Telstar Series, que fueron varias consolas, no me acuerdo si fueron como 11, no me acuerdo, que al final todas eran variantes del Pong, ¿no? Uno se da la idea nomás de... Es como el juego, hay un juego en Atari 2600 que se llama Video Olympics, que la diferencia es que Atari, ya para la época del Atari se habían colores y todo eso, Claro. que eran diferentes variaciones del Pong, ¿no? Que te das una idea que era fútbol, vóley, claro. básquetbol, cualquier Se cosa. ahorraban tiempo para hacer. Sí. Pero siempre casi todas la base era el tenis. Estaba la Color TV Game, que era una consola de Nintendo. O sea, su primera consola de Nintendo era un TV Game. Bueno, fueron varios, ¿no? Pero la primera fue para el mercado japonés, ¿no? Para que puedan aprender de los americanos. Algo que los japoneses perfeccionaron después. Y lo curioso es que ¿cómo se le puede decir? La tercera consola de las series de TV Game, hay un personaje que hace un juego ahí, su primer proyecto. Él es Shigeru Miyamoto. El juego se llamaba Game Racing 112. Este fue desarrollado o sea, fue como diseñado por liderado Miyamoto, ¿no? Y todos sabemos que Miyamoto fue el creador de Mario. Mario y no solo Mario. Zelda. Bueno, todo. Miyamoto pues es... Bueno, más conocido, o sea, que le preguntas a una persona en la calle, ¿quién es Miyamoto? Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. Ya, pero en esa época ya estaba trabajando en Nintendo. Claro, está joven. Estaba en los 70s. Sí. Y bueno, esa es la historia de Nintendo, ¿no? Y comienza con su primera videoconsola. En la primera generación de videoconsolas. En la primera generación, mira. Imagina. Junto con Atari. ¿Eh? Es impresionante, porque estamos hablando de los años 70s. Claro, claro. Estaba recién en formación esta, ¿cómo se le puede decir? Esta cultura. Y bueno, hemos querido hablar primero de esta primera generación, que básicamente... Puede sonar arcaica, vacía, en cierto modo, porque habían solo pocas consolas que eran copias del misma idea del Pong. Sí. Pero todo tiene una base, ¿no? Y esa es la base de lo que vendría después. Pero para la época era algo impresionante, avanzado, claro, porque la gente nunca había visto cosas así. Tienes que ver en el contexto que estás en una época que la gente con la justa sabía cómo prender y apagar un televisor. Claro. O sea, que se iban a esperar algo así, ¿no? Los juegos eran juegos de mesa. No habían
videojuegos, ¿no? Con electrónicos y todo eso, que tú podías controlar algo que se mueve en el televisor. Eso no existía. O sea, tienes que ver el impacto que hubo en el momento, Sí, ¿no? sí. Es impresionante. Y es lo mismo que cuando hubieron las computadoras para la casa ya. O sea, Las fue PCs. algo, las PC, ¿no? Fue algo impresionante, también algo único. La cosa, la dificultad es traer eso a la casa y hacerlo accesible al público general, ¿no? Que no son gente tecnológica, ¿no? Claro, es como lo que hablamos antes, ¿no? De esos primeros juegos que no son parte de la primera generación de videojuegos. No, es Es la prehistoria. prehistoria, es la prehistoria. Es la prehistoria, pero es importante siempre decirlo porque mucha gente que incluso que sabe videojuegos No sabe de no eso. sabe de eso, ¿no? Bueno, a menos que seas pues, un super nerd que tenga, no sé. Y bueno, la cosa es que es bueno siempre saber eso, la historia y la prehistoria, en todo sentido, ¿no? Todo comienza de algo. Incluso de la humanidad, de los animales, de todo. Es siempre bueno saber todo eso. Claro. Porque incluso lo más antiguo tiene base en algo más Antiguo, ¿no? antiguo. Siempre es así. Bueno, en el caso de los videojuegos, yo que sepa, más antiguo que el Space War no creo que haya, ¿no? Un juego No. más antiguo que ese juego, no, porque estamos hablando de abril de 1962 y Antes de eso, yo supongo que las obviamente que computadoras... son los prototipos de ese mismo juego. Ah, claro. O sea, Y aún así, aún creo que para antes de eso las computadoras eran demasiado antiguas para sí, aguantar algo que tenga video, porque claro. apenas el monitor que utilizaban era como un radar, parecía. No había ni monitor, Ni ya monitor. Más antes que eso, porque estás hablando de esta computadora, 22. la PDP-1, Ujú. es del año 59. Sí. Entonces tendrías que hablar de computadoras de comienzo de los 50. Y claramente para eso ya estamos hablando de tecnología que recién estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Ya no. No, recién ahí no. Ay, pero qué loco para que a alguien se le ocurra hacer un videojuego, ¿no? O sea, ¿Qué- de qué- la nada. Me pregunto qué es lo que tenía, ¿cómo se llama? Inspiración. Russell. Russell. ¿Qué se le vino a la cabeza diciendo, voy a utilizar esta computadora que utilizamos en la universidad para hacer el trabajo? Pues Y quería hacer un juego. Sí. O sea, Es algo, y de ese pensamiento, tengan eso en la mente, de ese pensamiento que Steve Russell tuvo, tenemos ahora las consolas más poderosas de la historia. todo lo que ha venido. Todo ¿no? lo que ha venido de eso. Toda la tecnología que se ha inspirado y ha creado, las consolas como la Xbox original, la misma consola PC, la Nintendo, todo vino PlayStation. Todo viene de un pensamiento de una persona universitaria pensando, estoy aburrido, quiero jugar a estas cosas. Recuerden ese nombre, Steve Russell. Y también de Nolan Bushnell. Él está vivo, Nolan Bushnell. Los padres de los videojuegos. Claro, porque sin el Pong tampoco hubiera habido ese de la casa también. El arcade, la casa. Ese punto de partida. Era punto de partida, claro. Yo creo que está bien que salió el Magnavox Odyssey, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si no había nada más, ahí morían las cosas. Claro. Porque no. Pero recuerden que ya por el próximo video vamos a hablar también de cómo Atari también mata. Bueno, esa es la segunda. No, Atari lo volvió grande y también casi lo mata. Hizo que los juegos sean algo, o sea, algo importante. Sí. Y que sean también. Ponerlo junto con lo que eran, por ejemplo, lo que es entretenimiento, ¿no? Como películas, cosas, música, todo, videojuegos. Ajá. Eso fue gracias a Atari. Pero como dice mi hermano, hubo un momento en que tanto fue la grandeza de los videojuegos, así es tan grande, y con una población tan delgada, que por esa ambición tan grande también, bueno, no hay que hablar más. Ahí llegaremos al gran colapso del 83. Sí, pero primero hay que hablar cuando fue creciendo y creció y estuvo en lo más alto, ¿no? Sí. Y también con el Renacimiento. Esa sería la tercera parte. No sé. Increíble. Bueno, y hablaremos de eso en el próximo video. Hemos hablado de la primera generación. Va a venir la segunda generación y así hasta llegar a la... ¿Qué generación es la actual? A ver, tú que sabes más de la última generación. La última generación es la generación ¿Octava, séptima? No. Sería la novena. Porque la octava era el del Xbox One y PlayStation 4. Ok. Estamos llegando al número 10. Porque yo me acuerdo cuando el Next Gen era el Xbox 360 y el PlayStation 3. Esa es la séptima. Esa era el Next Gen. Entonces la que vino después que era Next Gen y de ahora Next. Todo es Next Gen en su época. Ya. Excepto el Xbox One y el PlayStation 4. Pero así le llamaban en su momento a la generación del PlayStation 3 y el Xbox 3. Es que realmente, y hablaremos esto después, pero realmente ese era un paso grande de la séptima generación. Bueno, sí. Y hablaremos después de las generaciones que siguen.
Nos veremos en el Ok. próximo video con la segunda generación de Es videojuegos. bueno recordar estas cosas, ¿no? Claro. Ya. Sí. Bueno, ahí nomás. Nos veremos en el próximo video. Gracias.